Y está ya con nosotros Alberto Mayol, sociólogo, ex precandidato presidencial. Alberto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Macarena, ¿qué tal? Muy bien, junto a Daniel Matamala estamos aquí para hablar de esta jornada que ha sido histórica por una marcha que es sin duda la más multitudinaria, al menos desde el año 88, que había sido el cierre de la campaña del no, con 1 millón de personas. Se habla de que hoy hay al menos 1.200.000 personas. ¿Cómo interpretas lo que hemos vivido en el día de hoy? Bueno, los últimos días hemos visto cómo las marchas han ido reemplazando los procesos más caóticos, más inorgánicos, y le han dado algún tipo de vertebración a este proceso. En ese sentido es irónico, porque normalmente los movimientos sociales son los que más llevan a los gobiernos hacia la crisis, pero la magnitud de la crisis del gobierno durante esta semana ha revelado que finalmente las marchas más o menos le han ido dando la oportunidad de ordenar la discusión, de generar una conversación con alguien. Esto es un alguien muy abstracto porque es un movimiento social, pero la posibilidad de ir poniendo sobre la mesa ciertos contenidos, cosa que hace 5 días era imposible, porque sencillamente la forma de manifestación era normalmente la destrucción inorgánica que no permitía un diálogo político. Y Alberto, ¿hay alguna posibilidad de lo que pasa hoy que esto se estructure de alguna manera, que por ejemplo surjan liderazgos, que surjan petitorios, que pueda haber algún proceso que vaya conduciendo esto? Lo normal es que sí, pero la verdad es que lo normal ha sido durante todos estos días que no ha ocurrido, y es bien llamativo porque todas las instituciones han tenido la oportunidad de alguna manera de poder ser parte de ese proceso de cierto liderazgo. Más bien esa capacidad efectivamente de estructuración mínima, limitadísima, pero siendo capaces, si no de interpretar, porque evidentemente la confianza para interpretar a la ciudadanía está muy rota, pero al menos para poder dar una señal de que son un espacio relativamente válido en la discusión. Eso se ha vuelto difícil. Lo que pasó en el Congreso fue una señal muy clara de que ese momento que se requería mucha calma, tranquilidad, ponderación para poder efectivamente estructurar la conversación, no se logró, sencillamente, y un mal espectáculo terminó con el Congreso convertido ya en algo que cuesta mucho que tenga una capacidad de reacción frente a esto. El gobierno no ha sido capaz de dar una respuesta suficientemente contundente. Las medidas que señaló el día martes en la práctica no han sido capaces de generar una sensación de que allí está el alivio. Por tanto, seguramente vendrá un segundo paquete y después probablemente un tercer paquete de medidas, y esto lo hace más complejo. De cualquier manera, insisto, creo que el hecho de que esto se haya organizado en forma ya de marcha y movilización, donde se empiecen a discutir los contenidos, ayuda a un poco a generar una cierta normalidad, pero evidentemente se hace muy complejo. Alberto, tú decías, y lo hemos comentado acá en las últimas jornadas, que lo difícil de este proceso es justamente que no existe un petitorio, a diferencia de otras manifestaciones sociales anteriores donde se sabe qué es lo que hay que cumplir para dar en el blanco de las necesidades del movimiento. En este caso es tan amplio que es en contra de la corrupción, en contra del abuso, en contra de la desigualdad. Sin embargo, no están dados los pasos concretos para llegar a este nuevo Chile o a este país diferente que los chilenos han manifestado que quieren. A tu juicio, más allá de estas medidas que está entregando el gobierno, ¿cuáles son esos otros elementos que tienen que tener los pasos que se tomen en los próximos días para canalizar este descontento en algo positivo? Bueno, primero lo que es más importante es que quienes están en cargos de autoridad entiendan exactamente lo que acabas de decir, Macarena. De lo que se está hablando acá es de todo. Para los políticos esto es algo muy parecido al infierno, porque hablar de todo al mismo tiempo es algo que está fuera de sus capacidades de agenda, fuera de las lógicas operativas del sistema, no tiene nada que ver con la vida rutinaria del sistema político. Pero bueno, estamos hablando de todo.
quien no quiera entender que se está hablando de todo no va a poder encontrar soluciones que vayan a funcionar. En segundo lugar, esto requiere una capacidad de organización de la propia trayectoria y de la relación con terceros muy grande. Se requiere cruzar el río, efectivamente se requiere ir a conversar con mucha gente y empezar a estructurar posibles respuestas que van a resultar muy sorprendentes eventualmente, pero que son las que van a dar la señal de que esto puede ser superado. Las crisis son súper simples, toda la literatura sobre crisis dicen cosas súper sencillas. La alternativa óptima siempre para superar la crisis es volver a la situación anterior. Pero cuando la crisis es muy grande, eso es imposible, que es el caso, y lo único que queda es efectivamente cruzar el río, ir a buscar a las personas que normalmente no vas a buscar y evitar las conductas individualistas. Aquí tú hablabas de los liderazgos, hablábamos recién de la posibilidad de liderazgo. Aquí ha habido personas que han salido toda la semana desde el sistema político a ganar un punto diario para la siguiente encuesta, tratando de entonces ir tomándose de este proceso y generando una especie de liderazgo, pero un liderazgo anómico, un liderazgo que no tiene ninguna norma, un liderazgo que no tiene nada que ver con las posibilidades reales de solución. Cada vez queda más sola ese líder, pero sencillamente se lleva algo para la encuesta. Esas conductas no ayudan en nada. ¿Sí? Alberto, y hablando precisamente de liderazgo, ¿qué debería hacer ahora el presidente de la República? Ha reaccionado con un Twitter, valorando de forma positiva lo que ha ocurrido. ¿Qué deberíamos esperar que haga el presidente de la República o qué medidas le podrían permitir eventualmente intentar canalizar o intentar ir saliendo de la crisis en que está el gobierno? Va a ser muy difícil lograr una respuesta muy adecuada, pero evidentemente tiene que relacionarse ahora con los contenidos que este movimiento ha logrado ir entregando. Eso es una tabla de salvación para él. Hace 5 días él estaba relacionándose con una energía. Hoy día se está relacionando con una energía y un significado. Eso es una oportunidad para alguien que estaba hace 5 días entonces relacionándose con una sismología que no tenía ninguna clase de contenido contundentemente claro. Lo que sabíamos, porque lo sabíamos, y se habían negado en el sistema político a aceptarlo hacía mucho tiempo, lo que sabíamos es que efectivamente lo que estaba en juego era la relación con la vida económica de los chilenos, una relación con el modelo económico, con el modelo de sociedad de consumo, y eso es lo que estaba en juego, lo que estaba efectivamente fracturado. Pero la relación efectivamente con el significado de la demanda social misma se estaba recién fraguando. Lo que primero estalló fue la energía social acumulada. Ahora está tomando forma y hay que aprovechar, los líderes tienen que aprovechar la forma, el presidente tiene que aprovechar que esto tomó forma, pero no puede ir siempre 3 días atrasado. Ese es el gran tema. Ha ido todo el tiempo atrasado o en un primer momento estuvo adelantado en tomar decisiones que eran muy extremas y luego se empezó a atrasar políticamente. Entonces va a tener que empezar a tomar decisiones. Es evidente el tema, las necesidades de cambios de gabinete, es evidente que no es necesario seguir esperando para ello, es evidente ¿Alberto? Tomar decisiones más radicales en muchos temas. ¿Sí? Sí, y se ha propuesto un cambio de gabinete con protagonistas transversales dentro de él. ¿Te parece una buena idea? Se parece por lo menos a cruzar el río. ¿Ya? O sea, esa propuesta nace de alguien que entiende que efectivamente esto no se va a poder resolver con las mismas lógicas de siempre. No es fácil encontrar nombres cruzando el río, mucha gente no va a querer hacer aquello. Tienen que ser nombres que generen un cierto respaldo, una cierta fortaleza. No es nada de fácil, la idea general puede ser buena, pero la aplicación de la misma puede ser un tremendo problema. Lo que tiene que ser comprendido es que las soluciones tienen que tener el tamaño del problema. Y eso es algo que es muy difícil de ponderar porque si esto se midiera en grados Richter, la verdad es que es bastante elevado y por tanto encontrar soluciones para un cataclismo no es algo muy habitual. Alberto Mayor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche con el análisis de lo que ha ocurrido en esta jornada histórica para Chile. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias y buenas noches.